Por eso, hermanos, tomando en cuenta el amor de Dios, les ruego que cada uno de ustedes se entregue como sacrificio vivo y santo. Este es el único sacrificio que a Él le agrada. ¿A quién tengo yo en el cielo sino a ti? Y en la tierra nada deseo fuera de ti. La salud me puede fallar, mi espíritu puede debilitarse, pero Dios permanece. Él es la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. La vida cristiana consiste en eso, en ofrecernos a Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable. Hacer que Cristo sea el centro de nuestra vida, lo más importante, lo prioritario. Pero todo aquello que para mí era valioso, ahora lo considero sin valor por causa de Cristo. Es más, todo lo considero una pérdida comparado con el supremo valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero basura con tal de ganar a Cristo. Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenido seas a un episodio más de nuestro podcast Una Vida Reformada. Sea cual sea el momento en que nos sintonices, que el Señor te bendiga y te guarde. Un saludo especial a mis hermanitos de la iglesia Príncipe de Paz de Mérida, Yucatán. Que el Señor les guarde también y les sostenga en todos sus caminos. Estamos hablando de lo importante que es el santo libro inspirado por Dios, la Biblia, que según sus mismas palabras es útil para enseñarnos, redarguirnos, instruirnos en toda justicia, a fin de que estemos preparados para toda buena obras. La Biblia nos sirve como guía, como referente para obrar bien. Y no estamos hablando de salvación por obras. Siempre hemos sostenido la salvación por gracia. Así ha sido siempre en la religión cristiana. Salvación por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Sin embargo, tal como lo dice la carta de Pablo a Tito, uno de sus colaboradores, cuando dice allá en el capítulo 2, versículo 11 al 12, que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ahí está la gracia. Ese favor no merecido nos ha sido dado en Cristo Jesús. Pero luego dice en el versículo 12, Tito 2, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ahí lo tienes. Somos salvos por gracia, pero la gracia que nos salva es evidenciada en una vida que se distingue del vivir en el pecado. No es una vida de vicio, ni una vida de tranza, ni una vida de vanidad, sino un vivir sobria, justa y piadosamente. Esas tres palabras son el marco de referencia de la vida cristiana. A eso nos deberíamos estar dedicando, a vivir sobria, justa y piadosamente. Eso es ser cristiano. Vivir bajo la gracia de Dios, centrados en Cristo, de una manera que nuestras obras sean obras de sobriedad, de justicia y de piedad. Hemos dedicado 2 episodios anteriores a hablar de cada una de estas formas de vida.
Hemos hablado de la sobriedad como el estar dirigidos, controlados por el Espíritu y la palabra de Dios. Hemos hablado de justicia como el hacer lo que es debido y darle a cada quien lo que le corresponde. Y hoy vamos a hablar de la piedad, esta tercera característica de la vida que agrada a Dios, la piedad. Hay que comenzar quizá por definir qué es piedad, porque muchas veces confundimos este término, como se parece mucho a la idea de misericordia. Tú sabes, a veces la gente dice, te lo pido por piedad o ten piedad de mí. Creemos que piedad tiene que ver con misericordia, con ayudar a la gente. Pero en este contexto y en este sentido, piedad no tiene que ver con eso, que no está mal ser misericordioso. Pero piedad, cuando es utilizado de esta forma, significa devoción. Tiene que ver con el fervor con que tú te relacionas con algo o con alguien. Por ejemplo, los fanáticos del deporte tienen fervor para con su equipo, les son fieles, aprecian a sus jugadores. También pasa con los artistas, también pasa con cierta comida. Hay gente que tiene un platillo favorito y le tiene fervor al restaurante donde le sirven su platillo favorito. Tiene que ver con eso, con devoción, con fervor, con aprecio, con veneración, con reverencia. Si te das cuenta, piedad tiene una profunda connotación religiosa, porque recuerda que somos criaturas religiosas. Algo nos domina, algo nos gusta, algo se vuelve el centro de nuestros afectos. Cuando Cristo no era quien nos gobernaba, cuando Cristo no era nuestro Señor y dueño, nosotros expresábamos esta devoción, fervor, reverencia o veneración hacia muchas cosas, hacia el dinero, hacia la fama, hacia los amigos, hacia una persona, hacia la familia. Por eso se nos dice que el ser humano es idólatra, porque cada vez que Dios no ocupa el centro de nuestros deleites, afectos, de nuestra reverencia y devoción, cualquier otra cosa va a ocupar ese lugar. Tú solo mira en qué se le va a una persona el tiempo, las fuerzas, su agenda, alrededor de qué gira, y te darás cuenta de cuál es su orientación religiosa, eso que ocupa el primer lugar, eso que se vuelva el centro de su vida. Ese es finalmente su Dios, a eso sirve. Entonces piedad tiene que ver con religión, sí, pero con la religión no aquella que cumplimos a nivel de rituales en cierto día de la semana, eso es parte de la religión. Pero la devoción tiene que ver con algo más de la vida total. La piedad tiene que ver con nuestra verdadera religión, porque yo te puedo decir que amo a Dios, pero si toda la semana se me va en perseguir la fama, en realidad no amo a Dios. Dios no es el centro ni mi prioridad. Y lo mismo pasa si sirvo al dinero o sirvo a cualquier deleite temporal. Cuando la Biblia habla de que nos debemos presentar ante Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable, como lo dice Romanos 12:1, está hablando de eso, de devoción. Un sacrificio vivo, santo y agradable, que es un verdadero culto. Es lo que a Dios le agrada. Hay gente que cumple con cierta rutina religiosa, pero cuando acaba el ritual, cuando acaba la reunión, vuelve a su vida cotidiana donde Dios no es el centro. Eso no es devoción, al menos no es la piedad que Dios espera. Es solo una apariencia de piedad. La piedad tiene que ver con apego, con dependencia, tiene que ver con que Dios y Cristo su Hijo se vuelvan nuestro gran tesoro, nuestro todo en todo. El salmista dice en el Salmo 73, versículo 25 al 26, ¿a quién tengo yo en el cielo y en la tierra nada deseo fuera de ti? ¿Te das cuenta? Dice, tú eres todo lo que necesito. Continúa diciendo en el versículo 26, la salud me puede fallar, mi espíritu puede debilitarse, pero Dios permanece fiel. Esta es la idea.
La piedad consiste en que Dios se vuelva tan esencial, tan necesario, tan suficiente, que podrías incluso carecer de otras cosas, pero dirías que si tienes a Dios, tienes todo lo que necesitas. Él es la fuerza de nuestro corazón, Él es nuestro Dios y en Él estamos amparados y seguros. Esa es la idea de la piedad, de la devoción, del fervor. Decir, con Dios me basta y no necesito más. Es más, podría carecer de cualquier otra cosa, pero Dios es suficiente para que tenga plenitud de vida. Tiene que ver con estimar y apreciar a Dios por encima de todas las cosas, por encima de nuestros bienes, por encima de nuestras posesiones, por encima de cualquier ganancia temporal, que hay que decirlo. No es malo tener ganancias temporales, no es malo tener un sueldo, no es malo tener incluso riqueza. Qué bueno si tienes una vida pues con lo suficiente. Qué bueno que tengas suficientes bienes para tener una vida cómoda, a gusto, próspera. Pero cuando nosotros colocamos estos bienes temporales por encima de Dios, ya no estamos dentro de lo que llamaríamos piedad. Ya estamos viendo a Dios como un medio para obtener estas otras cosas. El piadoso, el devoto, el fervoroso, verdadero, estima y aprecia a Dios por encima de cualquier bien temporal. Así pasó con Pablo el apóstol, así lo dice él en su carta a los Filipenses, capítulo 3, del 7 al 8. Él dice, todo aquello que para mí era valioso, ahora lo considero sin valor por causa de Cristo. Es más, todo lo considero como una pérdida comparado con el supremo valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo considero basura con tal de ganar a Cristo. Eso es piedad. La idea de tener en una mano toda tu riqueza, toda tu gloria, todos tus bienes y decir, comparado con Cristo, esto no vale nada. Puedo deshacerme de ello, podría perderlo, podría caer en bancarrota y aún así, si tengo a Cristo, tengo suficiente para estar satisfecho. Eso es piedad. ¿Te das cuenta? La vida cristiana es una vida de sobriedad, ¿sí? Vivir bajo el control y dominio de Dios, su palabra y su espíritu. Es una vida de justicia, donde queremos hacer lo que es correcto, queremos cumplir con la ley de Dios, pero es una vida de piedad, de satisfacción, dependencia, apego y aprecio a Dios por encima de cualquier bien. Entonces, estamos hablando de un asunto importantísimo, un asunto central en la religión cristiana, la piedad. Fuimos creados para encontrar satisfacción, deleite, para encontrar felicidad plena solo en Dios. Y de eso se trata entonces la vida cristiana. El Salmo 119, que es un salmo que estamos tomando como referencia porque nos habla de la palabra de Dios como guía y norma de nuestra vida, habla de esto. Dice el versículo 11 del Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esta persona tiene en tan alta estima a Dios, su honra, su autoridad, que no quiere pecar contra Dios. Fíjate cómo se oye sencillo, pero una persona que entre sus prioridades tiene el no querer pecar contra Dios es una persona piadosa, devota, ferviente. Hay gente que toma decisiones basadas en lo que le gusta, en lo que desea, no importa si a Dios le agrada o no. Lo que importa es lo que yo quiero. Quien toma decisiones así no pone a Dios como prioridad. Pero este salmista dice en el versículo 11 del Salmo 116, yo no quiero pecar contra ti. Quiera Dios que nuestra agenda y nuestras decisiones se normaran por ese pensamiento. Antes de tomar una decisión, antes de proceder de una u otra manera, que pudiésemos decir, no quiero que esto termine deshonrando a Dios, no quiero pecar contra Dios, me importa lo que Dios piense. Hay gente que toma decisiones más basado en lo que pensarán
las personas, cómo me van a evaluar los demás. Lo que importa es cómo me va a evaluar Dios. No quiero pecar contra Él. Versículo 30 del Salmo 119 dice: escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Otra traducción dice: yo he escogido seguirte fielmente y tengo presentes tus sentencias. La misma idea. Quiero serte fiel. Lo que me importa es esta relación contigo. Lo que me importa es este vínculo que tengo con Dios. Cualquier otra situación, cualquier otro asunto es secundario. Lo que importa es cómo voy a honrar a este Dios que es mi Dios. Eso es vivir piadosamente. Poner a Dios por delante de cualquier cosa, por encima de cualquier prioridad, al centro de toda nuestra existencia. No es algo sencillo, ¿sabes? Ya que antes de Cristo vivíamos para nosotros mismos, siendo egocéntricos y ególatras. La vida cristiana será un proceso de aprendizaje. De hecho, estamos hablando de ello en esta serie, ¿no? Cómo la Biblia, la palabra de Dios, se convierte en lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro caminar. De manera que nos va instruyendo, nos va guiando en lo que es sobrio, justo y piadoso, lo que es agradable a nuestro Dios. En este proceso de santificación, la Biblia sigue siendo el pan que nos nutre, sigue siendo el freno que nos detiene hacia el pecado, sigue siendo el espejo que nos muestra que realmente no somos tan buenos, pero también sigue siendo la medicina que nos muestra a Cristo como el único que nos salva y nos sacia. Y entonces se convierte también en una lámpara que nos ayuda a vivir como a Dios le agrada, como Dios lo espera, sobria, justa y piadosamente. Vivir piadosamente es todo lo opuesto a vivir en vanidad, en vanagloria, ¿sabes? La vanidad es esta actitud y estilo de vida en el cual queremos engrandecernos nosotros, queremos que la gente vea nuestra mejor pose, queremos sobresalir, queremos ser el centro de atención. Eclesiastés nos narra el testimonio de una persona que tuvo todo en la vida, todo cuanto te puedas imaginar: dinero, fama, riqueza, sexo, conocimiento, gloria, y aún así tenía una vida vacía. Dice Eclesiastés 2, del 9 al 11, me engrandecí más que cualquiera de los reyes de Jerusalén que me antecedieron, y sin embargo mantuve mi perspicacia, de modo que pude evaluar todo esto. Tomaba para mí cuanto se me antojaba, y no me privaba de ningún goce. Hasta en el trabajo arduo hallé placer. Este gusto fue en verdad la única recompensa de todas mis faenas. Pero, y aquí viene el gran pero, mirando cuánto había emprendido, me pareció tan inútil como perseguir el viento sin que nada valiera realmente la pena. Esta es la experiencia de alguien que vive para sí mismo, de alguien que vive queriéndose saciar de lo que en realidad es vano y temporal. Esta es la vanagloria. Tratar de encontrar sentido, significado y propósito, pero separados de Dios. Tarde o temprano llega el vacío, tarde o temprano llega el sinsabor. Algo nos falta. De la mano de la vanidad, de la mano de la vanagloria, viene también la avaricia. Y mucha gente, quizá todos, antes de conocer a Cristo, somos movidos por la avaricia. Queremos tener más. El materialismo nos domina. Porque pues, si el dinero no es la vida, al menos facilita muchas cosas, y creemos esa mentira de que el dinero nos va a saciar, y trabajamos y a veces hasta engañamos y cometemos fraudes con tal de tener más dinero. Pero Eclesiastés 5:10 nos advierte: el que ama dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Es decir, no va a haber llenadera, no hay saciedad. Quieres siempre tener más y más y más. Cuando por fin tienes lo que querías o lo que esperabas tener, descubres que no te sacia y quieres más, pero nunca la avaricia nos va a dar
el gozo y la plenitud que solamente en Dios encontraremos. No estamos diciendo que sea malo tener más. De hecho, creemos que Dios es quien bendice nuestro trabajo. Si tú tienes de pronto prosperidad, no te sientas culpable por ella, pero reconoce que esa prosperidad viene de Dios y ten tal devoción, tal piedad, que pudieras decir, aun si no tuviera esto, Dios, tú seguirías siendo el centro de mi vida. No te amo más por lo que me das, no te temo más porque me puedas quitar estos bienes. Es tener una relación con Dios por quién es Dios y poniendo a Cristo como el mayor bien, el que realmente nos sacia. Ahora, esta cultura en que vivimos, pues ya tiene su propia dirección y querer vivir piadosamente es como nadar contra la corriente. Porque la gente que no tiene a Dios como el centro de su vida, pues es dominada por esto, por la vanagloria, por la avaricia, quiere más, quiere lucir bien, vive para sí, gasta todo en sí, se esfuerza porque su vida gire alrededor de ellos mismos. Y es una cultura ya demasiado consumista. Si te das cuenta, la cultura en que vivimos es profundamente consumista. Compra, gasta, se esfuerza por tener cosas que muchas veces no necesita, pero engañados con aquella idea de que teniendo más seremos más felices, el consumismo hace de las suyas. Y ahí tienes mucha gente que es presa, esclava, de todo lo material, que trata de encontrar en lo material, en esa experiencia de consumo, sentido a su vida. Y el gran mal de nuestra cultura es que se sobrevalora lo que en realidad es basura y lo que realmente vale no recibe el aprecio debido. Se valora más la apariencia que la esencia, se valora más lo fácil que lo honorable, se valora más el momento que las consecuencias de algo, y entonces tenemos algo así como el reino del revés, donde lo que es realmente importante es desatendido y lo que no es prioritario se coloca como una necesidad. Y nos toca a nosotros como cristianos en este mundo caótico que ha perdido todo referente de lo que realmente vale, afirmar que nosotros no dependemos de cuánto tenemos para estar saciados, que nosotros no necesitamos tanto como pareciera para el mundo ser necesario, sino que teniendo sustento, abrigo, nuestras necesidades cubiertas, pero teniendo a Cristo, lo tenemos todo. Y que incluso podríamos estar en situaciones adversas como de enfermedad, de bancarrota, de necesidad, y aún así tener tal plenitud de gozo y dicha que podríamos decir, estamos bien. ¿Te das cuenta? El mundo en que vivimos, al contrario, nos quiere mover hacia el consumismo e incluso muchas personas se endeudan con tal de satisfacer sus ansias de consumo. Proverbios 20:21, por ejemplo, nos advierte que los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al fin bendecidos. Y ahí tienes a mucha gente adquiriendo bienes a prisa. A veces ni se pregunta si lo necesita o no lo necesita, simplemente compra y compra y compra. Bueno, es que en su afán por llenar el vacío de su vida tratan de saciarlo con la experiencia de consumo. Pero Dios nos advierte en Lucas 12:15, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ese es el problema. Esos bienes no nos van a saciar, esos bienes no nos los vamos a poder llevar, esos bienes no son tan importantes a la luz de la eternidad. El hombre que más ha acaparado en esta tierra, el hombre que más éxito pueda tener en este mundo, de todos modos es un mortal, es polvo que volverá al polvo y tiene que pensar en la eternidad, pero tristemente cuando estás ocupado en
ganar más aquí y ahora, cuando estás ocupado en la experiencia temporal, estás cegado ante la importancia de lo eterno. Nosotros como cristianos tenemos que tomar la Biblia como nuestro referente. Tantas advertencias que se nos hacen respecto a la eternidad, tanto que se nos dice que lo material no es lo más importante, debe servirnos para ir en contra del consumismo, de la avaricia, de la vanidad de este mundo. Por eso la Biblia se convierte en nuestro referente, nuestra lámpara, para no caer en estas tendencias de la cultura, sino ir en contra de ella, incluso sabiendo que nuestro único bien está en Cristo Jesús. Las deudas quizás son un síntoma de una persona que, en vez de estarse saciando en Cristo, está cayendo en la corriente de consumismo, materialismo y avaricia del mundo. Dice Proverbios 22:7 que el pobre trabaja para el rico, pero el que pide prestado se hace esclavo del prestamista. ¿Cuánta gente no conoces que vive en esa condición? Sí, una cosa es que tengas que trabajar y el pobre trabaja para el rico, sí, el empresario, el patrón, el dueño del negocio tiene a su servicio a sus empleados. Pero el que pide prestado, el que pide lo que no tiene, se hace esclavo del prestamista, es decir, por su propia voluntad se esclaviza. ¿Cuánta gente no conocemos en esa situación? Que pidió un préstamo, que se endeudó, que pidió un crédito y creyó que sería fácil vivir de dinero que no tiene y que no ha ganado y comprarse cosas que no necesitaba. Conozco gente que se endeuda para comprar cosas que no necesita o cosas que no se puede dar el lujo de tener. Pero por esa avaricia, por ese consumismo, se endeudan y al rato lo único que ves es a alguien esclavizado de su prestamista. Mucho de eso hay en nuestra cultura. Si tú eres cristiano, quizá debieras tomar nota de esto y recordar que Cristo es suficiente, que si bien todos tenemos necesidades, hay que pedirle a Dios contentamiento, hay que pedirle a Dios el vivir sobriamente y vivir también de una manera sencilla. No estoy diciendo que toda deuda sea pecado, quiero aclarar. Hay deudas que se vuelven necesarias, hay deudas que están justificadas. Pero una deuda contraída solo para comprarte un nuevo dispositivo, solo para comprarte algo que no necesitabas pero que se veía bonito, quizá no está justificada tal deuda. Quizá debes salir lo más pronto posible de esa deuda, no solo para ahorrarte males, sino para ser coherente con aquel llamado a vivir sobria, justa y piadosamente. Proverbios 22, 26 al 27 dice: no te apresures a cerrar tratos ni a salir fiador de deudas, pues si no lo puedes pagar, te quitarán hasta la cama. Un muy buen consejo, ¿no? No te apresures a endeudarte. Considera si podrás pagar, y a lo mejor ni siquiera lo necesitas. Sí, este mundo está marcado por la vanidad, por la avaricia, el materialismo y el consumismo, pero aquel que tiene a Cristo tiene todo lo que necesita para estar contento. Si tenemos que comer, si tenemos que vestir, con eso debiéramos tener suficiente para estar satisfechos. No estoy diciendo que avalamos la mediocridad. Recuerda, si tú tienes prosperidad en tu vida, si tú tienes en tu vida, pues, cierta holgura económica, qué bueno, felicidades, gracias a Dios. Pero, ¿qué pasaría si un día no tienes esas bendiciones? ¿Dejarías a Dios? ¿Dudarías de Dios? O aún en las peores situaciones, Cristo sería tu mayor tesoro. Porque en esto consiste la vanidad, en ver los bienes temporales como más importantes que cualquier otra cosa. Y en esto es diferente la piedad, en ver a Dios como más importante, como prioridad, como algo que está por encima del dinero
de la fama, del éxito y de cualquier bien temporal. Dice el Salmo 119, versículo 37, aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Es una buena oración para nosotros también. Dios, aparta mis ojos de la vanidad. Lo que no necesito, lo que es solo apariencia, lo que es solo temporal. No quiero distraerme con eso. Manténme en tu camino. Dice también el Salmo 119, versículo 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Esta es una expresión de aprecio. Esto es lo que quiero. De aquí soy. De una comunión con Dios, de una relación creciente y profunda con este Dios de amor, de misericordia, que es mi Padre, que me perdona, que me sacia. Cuán dulces son sus palabras a mi paladar, más que la miel a mi boca. Hay gente que está tratando de encontrar este deleite en lo temporal, en lo vano, en el consumo, en el materialismo, pero ya dijimos, nunca sacia. En cambio, la piedad es encontrar en Dios esta saciedad, este deleite. Salmo 119, versículo 108. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca, y me enseñes tus juicios. Que te sean agradables mis sacrificios. Esa es la idea del vivir piadosamente. Quiero ser agradable a Dios, quiero ser un sacrificio vivo delante de Dios, una ofrenda en su honor. Quiero que mi vida esté consagrada a Él, porque Él es todo para mí. Ya no vivo para lo temporal, ya no vivo para mí, ya no vivo para consumir, ya no vivo para algo vano. Vivo para lo más grande e importante que es Dios y su gloria. Y este Dios me ha amado, me ha rescatado, me da vida en abundancia. ¿Por qué habría yo de dedicarme a servir o a darle importancia a cualquier otra relación que no sea esta relación con el Dios verdadero? Eso es piedad, devoción, fervor, sacrificio vivo a nuestro Dios. La vida cristiana consiste en eso, en ofrecernos a Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable. Hacer que Cristo sea el centro de nuestra vida, lo más importante, lo prioritario. En eso consiste la vida cristiana. Y la Biblia, como lámpara y lumbrera, nos guía por su palabra, por su verdad, a vivir de esta forma. Allí tenemos la norma. Lo que nos falta es hambre para estudiarla, para escudriñarla y la obediencia para ponerla en práctica. Quiera Dios ayudarnos por su palabra y su espíritu a vivir de esta manera, amparados en su gracia, dependientes de su misericordia y aprendiendo a vivir sobria, justa y piadosamente. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Cuando pienso en tu amor tan bello y te veo a ti en santidad y tu divinidad excede las riquezas de este mundo. Cuando te siento en mi corazón, cuando me llamas con tu amor, cuando todo está como a la